de la alimentación bíblica. ¿Cómo llegamos a ser espirituales? Es una gran pregunta. Se me olvida hacer esto atrás antes. Bueno, ¿has escuchado la palabra, ay, mira, ella es una hermana muy espiritual, ¿no? O, ay, él es un hermano muy espiritual. Y yo creo que cuando escuchamos eso pensamos, ay, yo quiero ser, ¿no? Yo recuerdo cuando llegué a la iglesia y escuchaba, ay, que fulana es muy espiritual, fulanito muy espiritual, y yo decía, ay, yo quiero ser muy espiritual también. Y yo espero que cada una aquí también está pensando, yo quiero ser una mujer muy espiritual, ¿no? ¿Cómo puedo llegar a eso? Bueno, hoy tenemos una respuesta increíble a eso. Vamos a leer Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 7. Dice, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate en la piedad. ¿Qué tal? Desecha las fábulas profanas y de viejas. Suena medio feo, ¿verdad? Pero esa es una de las versiones. Dice, y ejercítate en la piedad. Después continúa el versículo siguiente diciendo de que el ejercicio físico es bueno, pero que es mejor el ejercicio espiritual. Y la verdad es que el ejercicio físico ciertamente es bueno y también es necesario. Todas necesitamos hacer ejercicio, chicas, en verdad. Si queremos tener una vida saludable en nuestra vejez, necesitamos ahora estar haciendo ejercicio, aunque sea un poquito diario. En verdad, hay que tomarlo. A veces no nos da tiempo, pero hay que organizarnos. Bueno, ¿cuáles disciplinas producen el fruto de la piedad? La Escritura dice que nos ejercitemos en la piedad. Bueno, ¿cuáles disciplinas producen ese fruto de la piedad? Bueno, podemos aprender que hay varias disciplinas, ¿no? La disciplina de la oración, la disciplina del ayuno, etc. Pero hoy nos vamos a enfocar en una. Número 1, la disciplina de escuchar la palabra de Dios. Vamos a leer en Lucas 11:28. Amén. En la Nueva Traducción Viviente dice, Jesús respondió, pero aún más bendito es todo el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. El que escucha. Mira lo que dijo Jesús. Más bendito es el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Hermanas, ¿no les anima a pensar que Jesús mismo te bendice si decides escuchar la palabra de Dios? Eso es animante, ¿no? ¿Quién quiere la bendición de Jesús? Todas queremos, ¿no? Yo quiero esa bendición. Dice, bendito, es más bendito el que escucha la palabra de Dios. Dice en Romanos 10:17, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. ¿De dónde viene la fe? Según esta escritura, de oír el mensaje. ¿No has sentido a veces como que te falta la fe? ¿Verdad que sí? No sé, pero a veces vemos una situación difícil y podemos sentir, ay no, creo que me falta fe para creer que esto puede ser diferente. ¿No les ha pasado? A mí me ha pasado. Dice David que yo soy una mujer de mucha fe y sí, yo siento que a veces creo, sí, claro que creo, pero luego hay situaciones en las que siento, ay no sé si esto va a pasar, no sé si esto va a cambiar, no sé si esto va a funcionar.
Y ese no sé, ¿qué es? Falta de fe, ¿no? Pero dice esta escritura que la fe viene como resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Entonces ve, tú puedes aumentar tu fe si escuchas la palabra de Dios, si escuchas más la palabra de Dios. ¿Cómo escuchamos la palabra de Dios, hermanas? Por ejemplo, cuando venimos a la reunión, ¿no? Tanto el miércoles como el domingo, y escuchamos las escrituras que se leen acá al frente, estamos escuchando. Es importante entonces que cada vez antes de llegar a la reunión hagamos una oración. Dios, ayúdame a escuchar hoy tu voz, y que lo que escuche me construya, que lo que escuche me edifique, ¿no? Oremos por eso, hermanas. Es importante escuchar la palabra de Dios con ese corazón de querer ser construidas, de querer ser edificadas. También dice en 1 Timoteo 4:13, en tanto que llego, dedícate a la lectura pública de las Escrituras y a enseñar y animar a los hermanos. Dice aquí, dedícate a leer públicamente las Escrituras. En el tiempo que fue escrito esto, no existía la Biblia como la tenemos hoy, ¿verdad? Como cada quien podemos cargar con nuestra Biblia para donde sea, ¿no? Y hay de todos los tamaños y letras y bien padre. Pero en ese tiempo necesitaban esperar hasta que llegaba el momento de que se paraba al frente alguien y se ponía a leer en voz alta las Escrituras. Pero en aquel tiempo y hoy es importante escuchar las Escrituras. ¿Y cómo podemos escucharlas? Bueno, es cierto, viniendo a la reunión y poniendo atención cuando se leen las Escrituras, pero también hay audios de la Biblia, ¿no? Ya no solamente tenemos la Biblia en papel para leerla, también hoy hay audios. ¿Qué tal que de pronto estás haciendo algo y estás escuchando Escrituras? Estás escuchando la Biblia. A veces escuchamos un montón de chismes, ¿sí o no? Cosas que no edifican, que no construyen, pero ahí estás, escucha, y a veces hay cosas que hasta nos hacen pecar de las que estamos escuchando. Pero ¿cómo sería que en lugar de escuchar eso, pongamos un CD? O bueno, ya hoy ya ni son los CDs, ¿verdad? Ahora ya te metes a teléfono y puedes escuchar escrituras. Te metes a una página y puedes escuchar. Está tan accesible que estemos escuchando. Hay Biblias que tienen esa aplicación, leen todo el versículo. Exacto. O sea, hoy tenemos todos los recursos impresionantes para escuchar la Biblia. Otra forma de escuchar la Biblia es que tú leas tu Biblia en voz alta. ¿Has probado hacer eso? Leerla en voz alta. Es súper bueno porque ahí estás ocupando los ojos para leer, estás ocupando los oídos para escuchar y como que es una disciplina súper excelente, ¿no? Si la escritura inicial decía, más bendito es el que escucha la palabra de Dios, wow, entonces hagámoslo. Otra disciplina es leer la palabra. Vamos a leer Apocalipsis 1:3. En la versión Reina Valera dice así: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Fíjate, bienaventurado el que lee. Dichoso, dice otra versión, dichoso el que lee esta escritura. Hermanas, ve nada más qué bendición es leer. Ya tan solo el hecho de tomar la Biblia y leer te trae
trae una bendición. En Mateo 22:31, cuando están los saduceos, que son unos de los líderes religiosos que había en el tiempo de Jesús, estaban discutiendo acerca de la resurrección de los muertos, y Jesús les dice en Mateo 22:31, ¿no habéis leído? Bueno, vamos a leer ahí. ¿Quieren ir, por favor? Porque esta no la escribimos completa. A ver, Mateo 22:31. Ahora bien, en cuanto a si habrá una resurrección de los muertos, ¿nunca han leído acerca de esto en las Escrituras? Mucho después de que Abraham, Isaac y Jacob murieran, Dios dijo, y bueno, ahí continúa la Escritura, pero ¿qué les dice Jesús a aquellos líderes religiosos? ¿No habéis leído? ¿Por qué diría esto Jesús a aquellos hombres? Porque Jesús asumía que esos hombres leían las Escrituras. En aquel tiempo no toda la gente tenía acceso a las Escrituras como hoy lo tenemos, solamente algunos, ¿no? Pero los líderes religiosos eran unos que sí, ellos podían tener acceso a las Escrituras. Y Jesús dice, ¿no habéis leído lo que se dijo en las Escrituras? Entonces aquí Jesús está dando por hecho que ellos leían. ¿Será que podemos dar por hecho que todas las que estamos aquí leemos la Biblia? En Mateo 4:4 Jesús dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mira cómo es que Jesús dijo esto. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Para empezar, eso está escrito en el Antiguo Testamento. Y Jesús está citando esta escritura ahí a la gente. Bueno, no, en ese tiempo, ¿dónde estaba Jesús? En Mateo 4, ¿quién sabe? En Mateo 4:4, ¿dónde estaba Jesús? Satanás en el desierto. En el desierto. ¿A quién le dijo eso Jesús? ¿Por qué? Lo estaba poniendo a prueba. Le estaba diciendo, si es verdad que eres hijo de Dios, o si en verdad eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Porque Jesús estaba ayunando. ¿Y qué pasa cuando estamos ayunando? Morimos de hambre, ¿no? No podemos aguantar ni un día. ¿Él cuántos días llevaba ayunando? ¿Recuerdan? 40 días. Y entonces, ¿cuál sería la necesidad más grande de Jesús en ese momento? La necesidad física más grande. Comer. Y Satanás lo pone a prueba justo con eso que él sabía que podría ser una tentación. Pues a ver, ordena que estas piedras se conviertan en panes. Y Jesús tenía el poder de hacerlo. Pero mira rápido cómo se defendió Jesús. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Entonces, hermanas, ¿cómo es que Jesús podía citar las Escrituras así? Y no es el único momento donde las citó, en varios momentos. Es porque Él se las sabía, Él las tenía memorizadas. ¿Cómo podemos memorizar una Escritura si para empezar ni siquiera la leemos? ¿No? El primer paso es leer. Bueno, primero escuchar, ahora el segundo es leer. Necesitamos leer la Biblia. La tercera cosa, bueno, ¿por qué hoy las mujeres y también los hombres, yo creo que mucha gente hoy, ¿por qué hoy no leemos la Biblia? ¿Por qué?
¿Qué pasa? ¿Cuál es la razón por la que no estamos leyendo? Porque estamos muy ocupados, porque no hay tiempo. Si eres estudiante, la tarea, ¿no? Las clases. Te tienes que ir temprano, ya llegas tarde, es que no tengo tiempo de leerla. Bueno, si no eres estudiante, pero eres ama de casa, no, es que los labores de la casa. Oye, pero no tienes que checar tarjeta de entrada ni de salida, ¿por qué no puedes leer tu Biblia? Estoy ocupada. Bueno, las mujeres somos expertas en estar ocupadas, ¿eh? Y en la casa, peor, ¿no? Siempre hay cosas que hacer. Y es difícil encontrar el momento de leer la Biblia, porque si eres estudiante, porque eres estudiante, si eres casada, porque eres casada, si no estás casada, porque no estás casada, si eres soltera, porque eres soltera, bueno, si tienes trabajo, porque tienes trabajo, si no tienes trabajo, porque lo estás buscando, bueno, no hay tiempo, ¿verdad? Pero ¿qué tal? Vamos a leer Lucas 10, 38. Esa es una escritura que deberíamos grabarnos. Vamos ahí. ¿Quién quiere leerla? Lucas 10, 38. A ver, voz fuerte. Mientras iba de camino. Fuerte, fuerte. Mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María que, sentada a los pies del Señor, escuchaba lo que él decía. Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Así que se acercó a él y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Marta, Marta, le contestó Jesús, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Amén. ¿Qué te diría Jesús? Si le dijeras, es que Señor, no tengo tiempo de leer la Biblia, vieras que me levanto bien temprano, me duermo bien noche y ando trabajando todo el día. ¿Qué te diría Jesús? Ponle ahí tu nombre, ponle tu nombre, Lore, Maru, Noemí. No, yo sí la leo. No, es un ejemplo. En verdad, hermanas, yo creo que tal vez nos diría, estás ocupada, estás preocupada por demasiadas cosas, pero solo una es importante. María ha escogido la mejor parte y nadie se la va a quitar. Hermana, escoge la mejor parte. Date un tiempo para leer tu Biblia. Necesitas hacerlo. Si tú tienes por hábito no leer la Biblia, tarde que temprano te vas a ir de aquí. De verdad. Con tristeza he mirado eso. Por años intenté ayudar a una amiga que no tenía que ir a checar tarjeta ni nada. Era ama de casa. Por años. Mira, lee la Biblia, mírale así, le leí esta escritura, le recomendé el libro de Cómo tener un corazón de María en un mundo de Marta, que les recomiendo. Y muchas veces me senté con ella, le expliqué por qué, le rogué que la lea. Y siempre estaba ocupada. Y hoy no está aquí. Claro. Lo más triste, hermanas, es que tal vez algunas permanezcan. Pero, ¿qué pasa cuando no estás leyendo la Biblia? Pecas. ¿Y qué tal que llega Jesús en ese momento? Él nos dejó, dice Carolina Armida, y tiene toda la razón, en la Biblia todo un arsenal para defendernos de las tentaciones del diablo. Pero no usamos ese arsenal. Está guardado, empolvándose. A veces pues la traemos a la reunión y a veces ya ni a la reunión. Hermanas, necesitamos en verdad tomar muy en serio esto y decidir, como María, escoger la mejor parte
tomar un momento de tu día y leer la Biblia. Amén. La tercera disciplina es estudiar la palabra. ¿Ok? Entonces, ¿no estamos haciendo eso? No, primero, escuchar es escuchar, ¿verdad? Luego leer. Es como de repente lees un mensaje de texto, ¿no? Que alguien te envió. Pero más que esas dos cosas, hay algo más, ¿verdad? Es estudiar la palabra. ¿Cuál es la diferencia entre leer la Biblia y estudiarla? Vamos a ver algunos ejemplos bíblicos. En el libro de Esdras dice que Esdras había preparado su corazón para estudiar la Biblia. Dice que se dedicaba tiempo a escudriñar la ley del Señor y lo hacía para cumplirla, o sea, obedecerla, pero también lo hacía para enseñar a Israel los estatutos y decretos. Ese es un ejemplo. No solamente era, sí, ya escuché un audio de la Biblia, qué bien, sí, ya me leí todo Tito, que aparte te lo lees en un ratitito, pero bueno, ya leí Tito, bueno, pero ahora tienes que disponer tu corazón a escudriñar, estudiar, profundizar, meterte a lo profundo de la Escritura. Hacer eso es maravilloso. Escudriñar la Biblia te cambia la mente. Estaba compartiendo a una hermana que, bueno, leemos la Biblia y ya lo sabemos, pero pasa el tiempo, estás en otra situación y se te olvida, pero vuelves a leer esa escritura y dices, es cierto, aquí dice eso. ¿Recuerdas cuando Ezequías se enfermó gravemente y Isaías fue y le dijo, da tus últimas instrucciones porque no te vas a curar? Y luego Ezequías ora, llora, y Dios ve sus lágrimas y le dice a Isaías, regresa a darle otro mensaje, y regresa a Isaías, le dice, sí te vas a curar. Es increíble, ¿no? Ya había recibido un mensaje de, pues da tus últimas instrucciones porque dice el Señor que hasta aquí. Pero luego este Ezequías oró, lloró y Dios vio sus lágrimas. Y leer escrituras así, no sé, pero te estremecen, ¿no? Y te hacen pensar, bueno, aunque parezca que es el fin, no necesariamente. Dios es impresionante y te da fe, ¿no? Y te hace pensar distinto y te da esperanza y dices, bueno, no, las cosas no tienen por qué ser así, aunque todo el mundo diga. Pero es leer la Biblia lo que te va transformando tu mente y tu corazón. Pero necesitamos profundizar. Porque si solamente escuchaste la escritura y luego la agarraste y leíste y ya sigues tu día y no profundizaste y no reflexionaste un poco más, pues sigues igual. Entonces hay que disponer el corazón para profundizar, para tomar para ti esa enseñanza, para que te construya, para que te transforme a ti. Amén. Otro ejemplo bíblico lo vemos en Hechos 17:11. Dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras, para ver si éstas eran así. Hechos 17:11. Dice, estos eran más nobles que los de Tesalónica. ¿Por qué eran más nobles? Porque recibieron la palabra. Dice, porque recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras.
La forma en que tú recibes la palabra de Dios habla de la nobleza de tu corazón. ¿Cómo recibes la palabra de Dios? ¿La escudriñas? ¿Profundizas? ¿Te deleitas? ¿Te regocijas en ir más al fondo? ¿En entender lo que estás leyendo? ¿O lo lees así como cualquier libro de rápido? Necesitamos escudriñar las Escrituras. Dice que estos eran de sentimientos más nobles porque cada día escudriñaban las Escrituras. ¿Qué tal que cada una de nosotras cada día escudriñamos las Escrituras? Vamos al fondo, nos metemos, estudiamos a profundidad, no rapidito, sino un buen tiempo. Hermanas, necesitamos. ¿Quieres tener un corazón noble? Que Dios diga de ti, mira qué noble corazón tiene esta hermana. ¿Te gustaría? Amén. Claro, ¿no? Pues entonces dediquémosle tiempo a escudriñar, a tratar de entender qué quiere decir esto, a leerlo y releerlo hasta entenderlo. Amén. Amén. Segunda de Timoteo 4:13. Aquí le dice Pablo a Timoteo, trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Como les decía, en aquel tiempo no era así como tan fácil, ¿no? Tráeme la Biblia que dejé en la casa de Carpo, ¿no? ¿Ves? Tráeme los libros, mayormente los pergaminos, porque en ese tiempo eran rollos. Ahí estaban los escritos de las Escrituras. Y Pablo le dice a Timoteo, cuando vengas, tráeme. Primero le dice el capote, ¿verdad? Quiere decir que seguramente era invierno y Pablo tenía frío. Pero no solo tenía frío físico, también tenía frío espiritual. Y nos habla de que Pablo hasta el final de sus días se mantuvo escudriñando las Escrituras. Escudriñando. Imagínate Pablo, ¿cómo es que Pablo fue un hombre tan fiel? Fue un hombre tan entregado, fue un hombre que hizo historia, que muchas admiramos, ¿no? Yo lo de Pablo y me encanta su pasión, su entrega, todo lo que él hizo. Pero todo lo que él hizo fue producto de que él era un hombre que escudriñaba las Escrituras, que se metía, que las estudiaba y las escudriñaba y profundizaba. Por eso fue un hombre tan transformado, porque se dedicaba a estudiar la Biblia. Hermanas, podemos ser mujeres transformadas. No importa quiénes fuimos, incluso quiénes estamos siendo en este momento. Tal vez te has pensado algún momento, ¿por qué no cambio esto? No sé, pero me pasa. Hoy tuve un día difícil, complicado, con mis hijos. Y hubo un momento en que me desesperé. Y luego pensé, no soy digna de dar esta clase. Y me sentí insegura. Pero, ¿qué me va a transformar? Si no la Biblia, si no ponerme a escudriñar y a ver, profundizar, a ver cómo puedo tener paciencia por la Biblia. A veces nos frustran ciertas áreas de nuestro carácter, pero podemos ser cambiadas. Sí está en nuestras manos. Hay que escudriñar la Biblia, hay que leerla y escudriñarla hasta entenderla y hasta que cambie nuestra manera de pensar y nuestro carácter. Amén. La cuarta disciplina es memorizar la palabra. Vamos a leer Salmo 119:11. Amén. Como que no puedo, alguien, porque no tengo dónde ponerla.
Alguien, 119, 11. O agarro el micrófono o agarro la Biblia, por favor. En voz alta. ¿Quién? Fuerte y claro. Vamos, Lupita. He guardado tus palabras en mi corazón para no pecar contra ti. Amén. ¿En qué te ayuda la memorización? Te ayuda a no pecar. Cuando tú estás memorizando escrituras, estas te ayudan a no pecar. Memoriza la Biblia. Toma escrituras y memorízalas. ¿Sabes? Cuando yo me convertí, era soltera. Y una lucha muy fuerte que tenía era la inmoralidad sexual. Era terrible. Porque las cosas que había hecho en mi pasado me perseguían. Y era una tentación. Pensamientos impuros, sensaciones, deseos. Y sabes que memoricé Filipenses 4:13, te la recomiendo. Y entonces cuando venía un pensamiento inmoral, decía, a todo puedo hacerle frente gracias a Cristo que me fortalece. Y quitaba ese pensamiento. De verdad, memorizar escrituras te da poder para no pecar. Practícalo, memoriza, busca qué escritura, cuál es la tentación que me hace caer. Voy a buscarme una escritura que tenga que ver con eso y me voy a memorizar esa escritura y cuando venga la tentación voy a repetir esa escritura. La escritura te da poder para no pecar. Ahora Filipenses 4:8. Adelante. Por último, hermanos, piensen en todo lo verdadero, en todo lo que es digno de respeto, en todo lo recto, en todo lo puro, en todo lo agradable, en todo lo que tiene buena fama. Piensen en toda clase de virtudes, en todo lo que merece alabanza. Exactamente. Mira nada más. Piensa en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo verdadero, en todo lo que merece alabanza. Esa escritura también me ayudó en eso de la impureza y de la inmoralidad. Cuando venía un pensamiento impuro, decía, tengo que pensar en todo lo bueno. Y entonces pensaba en alguna escritura, pensaba en una canción, en una alabanza y la empezaba a repetir. Entonces, pensar en las escrituras, memorizar escrituras, te ayuda a no pecar. Vamos a leer Proverbios 22, del 17 al 19. Fuerte y claro. Proverbios 22, del 17 al 19. Presta atención, escucha mis palabras, aplica tu corazón a mi conocimiento. Grato es retenerlas dentro de ti y tenerlas todas a flor de labio. A ti te las enseño en este día para que pongas tu confianza en el Señor. Amén. Cuando tú memorizas escrituras, también fortaleces tu fe. Repetir las escrituras en tu mente fortalece tu fe. ¿No te has sentido alguna vez como débil en tu fe? Bueno, una buena práctica es memorizar escrituras, porque eso va a darte fuerza espiritual. Amén. La memorización nos ayuda a discernir espiritualmente, es un medio para el consejo divino. La memorización estimula la meditación. Si tú memorizas la Biblia y alguien te pide un consejo, piensas en la situación, piensas en la escritura y puedes dar un buen consejo. ¿Por qué? Porque tenías una escritura en la mente. Es súper importante memorizar las escrituras. Todas aquí, en algún momento, nos vemos en la necesidad de dar un buen consejo a alguien. No necesariamente es que tienes que tener discípulas para poder dar un buen consejo. A veces es, no sé, a tus compañeras en la escuela,
o a veces es alguna vecina que está triste, que está pasando algo difícil, no lo sé. Siempre hay la necesidad de dar un buen consejo. Y el mejor consejo es basado en la Biblia, amén. Además, la memorización es la antesala de la meditación, que es la quinta disciplina, meditar en la palabra. Vamos a leer Josué 1:8. ¿Me dices hora, chicas? 8:6. Ya casi terminamos. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira nada más. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Meditar en la Biblia de día y de noche dice que te va a ayudar a guardar los mandatos de Dios, a obedecerlos. ¿Cómo vas a obedecer algo que ni siquiera recuerdas que Dios dijo? No se puede, ¿verdad? ¿Cómo podemos recordarlo? La disciplina anterior decía memorizando, pero después de memorizar es meditar en eso que memorizaste. Ok, ya me la sé de memoria, qué bueno, ahora debo meditar en eso que dice la Escritura. ¿Para qué? Para poder obedecerla. Y dice que el resultado de eso será que todo te saldrá bien. Yo creo que todas queremos que todo nos salga bien, ¿no? Todo. Eso lo anhelamos todas. ¿Quién quiere ser buena mamá? Ya, yo quiero ser buena mamá. ¿Quién quiere ser buena esposa? Yo quiero ser buena esposa. Y a veces digo, uy, me falta tanto. ¿Quién quiere ser buen estudiante? Hasta para eso, chicas. Hasta para eso, en verdad. La Biblia, memorizar, meditar en la palabra de Dios, sirve para que todo te salga bien. Todo. Las jóvenes, las solteras, para tener un novio, yo creo que hasta para eso, fíjense que sí. Yo recuerdo que yo les decía a las hermanas, la clave para tener novio es Mateo 6:33. Esa fue la clave en mi vida. Pon toda tu atención en el reino de los cielos y en hacer lo que es justo ante Dios, y Él te dará todas las demás cosas. ¿No? Hasta para eso. Memoriza, medita en la palabra de Dios, y eso te hará obedecer la palabra de Dios, y eso te dará por resultado que todo te salga bien. Y ese es el deseo de muchas, ¿no? Que todo nos salga bien. Dice en el Salmo 1 del 1 al 3, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de encarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¡Wow! Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Primero, escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Leerla en voz alta, oírla en audios, venir con un corazón deseoso de escuchar a las reuniones la palabra de Dios. Segundo, leerla, dedicar tiempo a leer. Yo sé que somos mujeres ocupadas, pero vas a ver que si tú dedicas tiempo a leer la Biblia, vas a ver maravillas pasar. Tercero, estudiarla, dedicar tiempo a estudiarla, escudriñar, entenderla. Cuarto, memorizarla, memorizar escrituras. ¿Qué tal que cada semana memorizamos una? ¿No? No se trata, sí, yo sé que no te vas a aprender toda la Biblia en un día, pero sí podrías una escritura diario, no sé, algo puedes hacer.
y luego meditar en ella de día y de noche. Y todo, absolutamente todo, te saldrá bien. Que Dios las bendiga, hermanas. Las amo. Gracias.